Antes de ver el vídeo del scroll del que hablábamos en el pasado vídeo, vamos a dar un par de detalles que nos van a ser útiles. Estos detalles, estos trucos, son cómo poner el mismo código a diferentes controles, pero utilizando para ello un solo procedimiento. No tenerlo desperdigados. Por ejemplo, si tenemos 4 botones, poner el mismo código a esos 4 botones. Necesitaríamos, por ejemplo, en el evento click, 4 eventos click, uno por cada botón. Lo que vamos a ver es cómo hacer que ese código que queremos aplicar, que es el mismo para los 4, ponerlo en un solo procedimiento. Lo mismo pasa de la cinta de opciones. Aquí en vez de uno vamos a poner 2 botones con 2 grupos y además de ello con iconos creados por nosotros. El código de estos botones podemos ponerlo también en un procedimiento común. Además vamos a ver cómo cambiar el cursor cuando nosotros queramos. Por ejemplo, aquí tengo el cursor de flecha y cuando llego a un enlace pongo el cursor mano para que parezca que estoy sobre un link. Este es un formulario al que hemos cambiado el color de la barra y le hemos quitado el nombre para que parezca una caja un poco más moderna. Hacemos clic y se oculta. Veamos entonces el código. Vamos a empezar por el de los 2 botones, como explicamos en el primer vídeo de esta serie. Si abrimos el archivo XLSM actual, nos sale este código que hemos creado. Primero hemos añadido unos iconos, el icono scroll y el icono info. Los tengo que crear y son unos botones de 32 por 32 píxeles. Esto los he cogido de internet y los he modificado un poquito, pero te los puedes crear tú con cualquier editor de iconos. Te recomiendo utilizar este, Greenfish, que es muy sencillito, es gratuito y es muy fácil de utilizar. Y hemos creado un nuevo grupo, además del grupo que teníamos este anterior, hemos creado este otro grupo, info. Ya sabéis que los grupos se separan por estas líneas y aquí yo podría tener dentro de cada grupo varios botones. Cuando yo haga clic en cualquiera de ellos va a saltarme un procedimiento común a ambos que va a ser este, RxShare button click. Vamos a verlo también ahora en el código. El código lo tengo en este módulo y este era el código común a ambos. ¿Qué es lo que tengo que controlar? El ID del control. Fijaos que aquí tengo este botón que tiene este ID y este otro botón que tiene este otro ID. Pues creo una cláusula setCase. Si el info que me devuelve el sistema control ID, veis que el control es una variable que me está dando el sistema, pues si el ID es button start me vas a cargar el formulario 1 y si es button info pues me vas a mostrar el formulario info, los 2 formularios que tengo aquí. Ese es el código y utilizamos un solo procedimiento para todos los botones que yo quiera poner aquí con un select case. Vamos a ver ahora ¿qué es lo que ocurre si doy al botón Start? Me aparece un formulario en el que hay numerosos botones, unos dentro de marcos, otros dentro de controles multipage y luego cajas de texto. El código me va a hacer esto. Cuando haga clic, has hecho en un botón del formulario de usuario, has hecho clic en un botón de un marco. Si hago clic en el marco, me dice que has hecho clic en el marco. En la página has hecho clic en la página 2 del multipage, en el botón, y si hago clic en una caja de texto y meto un carácter, pues he entrado el carácter A en la página de texto, o aquí has entrado el Q en una página de texto. Esto que nos exigiría tener un evento clic para este botón, para este, un evento clic para cada uno de los botones que he puesto en el formulario, para cada una de las cajas de texto, vamos a ver que lo podemos poner en un solo procedimiento. Si vamos al código,
Cuando entramos en el formulario, lo primero se nos va a cargar, como siempre, nuestro Control Init. Control Init lo tenemos en el módulo 1 y esta es la carga. En el módulo de clase hemos creado 4 clases, TextBox, Button, Frame y Multipage, y aquí en el módulo yo declaro un nuevo objeto, class TextBox, class Button, Frame y Multipage. Aquí deberíamos haber puesto un class, lo podemos hacer rápidamente. Reemplazamos en todo el proyecto y le ponemos aquí class Frame. Ya está mucho más estándar todo. En este procedimiento declaramos un objeto TextBox, otro Button, Frame y Multipage y unos contadores y un objeto Control. Y lo que vamos a hacer va a ser recorrer todos los controles del formulario, como es tradicional, para recorrer una colección. Para todos los controles dentro de la colección UserForms 1 Controls, vamos a ver el tipo de control que es. En caso de que sea un TextBox, se nos va a ejecutar esto, Command Button, Frame o Multipage. Si es un TextBox, añadimos 1 al contador de TextBox y redimensionamos la matriz objeto que hemos creado aquí, preserve, para que nos mantenga los elementos que hemos creado. Vamos añadiendo un elemento más a la matriz y añadimos el control actual a la matriz de objetos TextBox. Hacemos lo mismo, esto es lo mismo en el Button, Frame y en el Multipage. Ya tenemos creadas nuestros objetos y ahora vamos a poner eventos comunes a todos ellos. Para ello, en el módulo de clase vamos a hacer nuestros eventos keyPress. Ya sabemos que las cajas de texto no tienen el evento click, vamos a utilizar el keyPress. En los botones vamos a utilizar el click y en los frames y multipage también el evento click. Dentro del TextBox, si dentro de la caja de texto donde hemos hecho clic ahora mismo contiene el nombre MP, vamos a ejecutar este código, y en caso contrario, si no lo tiene, vamos a ejecutar este otro. MP es Multipage. En el UserForm 1, cuando hemos creado los botones, hemos creado el nombre UserForm UF para estos 4 botones. Para estos otros 4 hemos utilizado FR, Frame, y para los que están en el Multipage, MP Multipage. Igualmente el control Multipage es este es el Frame y este es el otro. Las cajas de texto TextBox o TextBox MP. De esta manera, en los eventos que estoy escribiendo, digo que si la caja de texto tiene MP, como hemos visto aquí, contiene su nombre MP, ejecútame esto, y en caso contrario, será cualquiera de estas otras 4, ejecútame este otro código. Muestro una caja de mensajes en la que digo el código que acabo de introducir. Si estoy presionando un botón y estoy dentro de FR, de los botones del marco, si el botón contiene FR, digo que he hecho, presento una caja donde digo que he hecho clic en un botón del frame. Si tiene MP, uno de estos otros contiene MP, estoy haciendo clic en el Multipage, y en caso contrario, si no es ninguna de estas otras, pues he hecho clic en uno de estos otros 4 que está en el UserForm. Si hago clic en el marco, como hemos dicho que el marco sí que tiene evento clic, lo vemos, he hecho clic en el marco, y si he hecho clic en un Multipage, pues lo único que tengo que hacer es ver el valor de Multipage. En caso de que sea 0, ya sabemos que las páginas empiezan por 0, no por 1. Si la página en la que he hecho clic, el valor es 0, he hecho clic en la primera, y si es 1, he hecho clic en la segunda. En vez de tener aquí un evento click o un evento
KeyPress. Para cada uno de los controles tendríamos esto lleno de eventos, tendríamos un montonazo. Lo hemos hecho mucho más fácil teniendo todos en estos 4 eventos y poniendo select case o condicionales if, que es mucho más sencillo. Os he dejado el enlace de donde tomé este truco, o si queréis entrar en él. Para el tema de los cursores, este es el código del formulario info. Esta es una etiqueta a la que simplemente le he cambiado el color y en la fuente le he puesto subrayada para que parezca que es un link, y el tipo de fuente le he puesto courier para que fuese un poco en consonancia con la imagen que he puesto aquí. Como veis, no es más que un formulario normal y corriente al que le he cambiado algunas características para que parezca un poco más moderno. He creado aquí unos eventos para que al hacer clic en la imagen, esta imagen, o en la etiqueta esta, o en el formulario, cierre este formulario, pero si hago clic en esta otra etiqueta, en la del enlace, me voy a este enlace web, que es el de los vídeos de YouTube, en una nueva ventana. Si se produce cualquier error, lo capturo y digo que ha habido un error de conexión. Para cargar los cursores, tengo aquí este, que lo podéis ver, de esta dirección de internet, y en ella se declaran los cursores por defecto de Windows, que son todos estos, y yo si quiero coger el icono de la mano, lo único que tengo que llamar es a la función addCursor con el icono de la mano, que es lo que he hecho aquí. Cuando muevo el cursor sobre la etiqueta LB Mario, sobre esta etiqueta, cuando muevo el cursor sobre ella, que me aparezca el icono mano. Simplemente es llamar a esta función con el icono que queramos. Este es el del reloj, el de la mano o el que sea. Vamos a ver después el siguiente vídeo, que es el que os prometí, de cómo poner barras de desplazamiento en Frame, que es una cosa un tanto peculiar, tiene su complejidad.